súper interesante. A más síntomas de TDA, menos refinamiento cortical. Entonces, lo que está llamando la atención es no solo aquel que cumple requisitos para ser diagnosticado, sino sobre todo el que se quedó en la orillita, ¿no? No tuvo criterios suficientes para ser diagnosticado como TDA, pero tiene problemas. ¿Y qué le decía el médico antes? No, usted no tiene esto, no tiene TDA, ¿pero qué tengo? Pues no tiene TDA, ¿pero qué tengo? ¿No? Tiene algo que no sé qué decirle porque no cumple requisitos suficientes, ¿no? Pero, por ejemplo, en el IMSS o en cualquier lugar le dicen, usted está prediabético, ¿sí o no? ¿Sí o no? Ya existe lo de ¿qué es eso de estar prediabético? Pues que te quedaste, estás en la rayita y si no te cuidas. Pero en psiquiatría falta, ¿no? Los subclínicos, usted está no llegó, pero tienen consecuencias eso en la vida diaria, ¿no? Y digamos un poquito, ahorita a mí en particular me interesa ese, ¿no? El que se quedó en la línea, ¿por qué se quedó ahí, no? Bien, ¿se salvó o no tanto? Ese es el que menos se detecta y al final es el que puede tener consecuencias importantes, ¿no? Bien, entonces bueno, es un poquito explicar eso, la que sigue. Este estudio interesantísimo, de los estudios más bonitos, de los que más me gustan a mí, que además pues la colaboradora es nuestra amiga Erika Proay, que ahora se fue a sufrir, ya se fue a vivir a Cancún, ¿no? Allá vive. Quedó de invitarme otra vez, pero estamos esperando a ver si escucha le ve el video para que se acuerde. Les cuento rapidito cómo es esta anécdota. Cuando Erika llegó al hospital donde estaban los archivos que una pediatra, seguramente aquí está, no sé cuál de ellas es, había evaluado N cantidad de niños y hace 20 y tantos, 30 años, y entonces dejó los archivos en el hospital y ella se encontró con esa bodega, ella y otros estudiantes, y dijeron que hay aquí, pues hay unos archivos que una persona hace 20 y tantos años evaluó esos niños, ¿no? Entonces les llamaron, los volvieron a capturar y les hicieron la resonancia magnética, por eso es el follow-up a 33 años. Es un estudio súper contundente de cuando ellos eran niños, fueron diagnosticados con TDA, fueron tratados y a pesar de eso presentaban alteraciones en la sustancia blanca, que es esa parte del cerebro que son como los cables del cerebro que conectan diversas áreas del cerebro. Entonces, es muy común escuchar en México y en Latinoamérica que el TDA no existe, que es un invento de los médicos para medicarlos, pero es muy difícil falsear, porque las críticas es que son impresiones clínicas, ¿no? Es muy difícil falsear los estudios de neuroimagen, ¿no? Se puede hacer, pero es muy difícil, es decir, hay ya más de una decena de estudios que comprueban que los adultos que fueron diagnosticados de niños con TDA siguen manteniendo alteraciones en la estructura y en el funcionamiento cerebral, independientemente si mejoraron clínicamente o no. Incluso lo que llaman la atención, los que mejoraron clínicamente siguen teniendo problemas, por ejemplo, de conectividad. Cómo las estructuras de su cerebro se van conectando, aunque mejoraran clínicamente. Aquí la pregunta es, ¿qué significa eso en la vida diaria? ¿Sí? Yo ya, mis síntomas clínicos disminuyeron, ya pongo más atención, ya no soy hiperactivo, ya no me distraigo tanto. Pero hay otros procesos cognitivos que no están funcionando óptimamente. Y eso es lo que se ve en las quejas que ellos dicen con frecuencia, ¿no? Sí, soy un poco más atento, ya me concentro un poco mejor. Ya no hay este motor interno en mí porque estoy medicado. Pero aún así no logro tener un rendimiento cognitivo y académico óptimo. Y entonces como que hay un espacio en donde es un campo de oportunidad para hacer mejores evaluaciones cognitivas y mejores intervenciones cognitivas. Y entonces, bueno, las funciones ejecutivas, ahora les voy a definir cuáles son. Se volvieron un candidato tan importante como los criterios de inatención para caracterizar cuál es el estado de los jóvenes adultos con déficit de atención. Ya no solo los criterios de atención que les preguntan los médicos o les pregunta cualquier clínico, usted tiene dificultades para atender, usted termina las cosas que empieza, etcétera, etcétera. Ya no solo es la entrevista clínica, sino la evaluación con pruebas formales de funciones ejecutivas. Ahora llegaremos a esa definición. Siempre me pasa que la definición viene al final. No sé qué ha pasado con mis charlas, que en eso han empeorado, ¿no?
Pero vamos a definirlas ahora porque corremos el riesgo de no verlas ahora, ¿no? Las funciones ejecutivas son una serie de funciones cognitivas que nos permiten organizar, planear y supervisar prácticamente todo lo que hacemos. Así de importantes son. Es decir, si ustedes anotaron en su agenda que venían a esta plática, ustedes la anotan y simplemente se olvidan, o horas después o un día después revisan si lo hicieron. ¿Cómo le hacen? Supervisan si lo que hicieron. Tú dices, no, yo lo recuerdo solita, ¿no? Sí, yo también sé que no cada necesitas. mes no, ni cita. Lo único que sí hablo para saber cuál es el tema y si va a haber plática, porque si no... Dice, hablo para saber cuál es el tema. El tema. Te aseguras, ¿sí? Eso es una función ejecutiva. Superviso lo que yo mismo hice. Para los que tienen hijos simplemente dicen, sí, te aseguraste de hacer la cita con el dentista. ¿Cuántos papás creen a sus hijos? Pues pocos. Ellos llaman y ¿qué se encuentran? Que no hizo la cita, ¿sí? La supervisión es muy importante. También la planeación, que para poder llegar yo a un sitio a las 8:30 tengo que relativamente hacer un plan de bañarme a las 6, vestirme, etcétera, etcétera. Vamos a ir definiéndolas poco a poco, ¿no? La que sí, pero era importante decirlo porque no voy a hacer que me encuentre con que la definición tarde en llegar, ¿no? Algo que pasa, que se ha contado poco, es qué es lo que sucede con los niños que están en condiciones vulnerables de salud mental, incluidos los TDA, ¿no? ¿Qué es lo que sucede a su alrededor? Y antes se enfocaba el estudio del TDA solo en el niño, y poco a poco han salido los estudios de si los papás del niño con TDA tienen psicopatología, si hay violencia en casa, si hay estrés. Eso es peor todavía para el niño con TDA, y ahora se está intentando controlar más. Ahora verán los estudios. Lo que más una de las cosas que más estudia es la nicotina, pero ahora está lo del debate de la marihuana, ¿no? Que si la marihuana es muy buena, no, pues es el cannabidiol, ¿no? Pero ahora está casi el cigarro de la marihuana, ¿no? El debate es un debate estéril, pero bueno, ahí está en nuestra sociedad, ¿no? Sí hace bien, pero no en el cigarro, ¿no? Hay que tenerla en el extracto ya médico, en lo que ya venden las farmacéuticas, ¿no? Pero entonces, cuando los adolescentes se exponen a sustancias como la nicotina o la marihuana, imagínense que ya traen alteraciones en el neurodesarrollo del TDA, y entonces ahora más sustancias, y entonces eso empeora aún su neurodesarrollo, ¿no? Hay algunos estudios de cómo se empeora el desempeño cognitivo, y mientras más temprano empieza el consumo, pues hay mucho más consecuencias cognitivas a mediano y largo plazo, ¿no? Aquí es muy interesante cómo ponen el nombre de la marihuana, ¿no? El problema de estos estudios que yo veo es que si se hacen en Estados Unidos o en países avanzados, no estoy tan seguro que los cigarros de marihuana sean mucho más saludables. Yo pensaría que sí, ¿no? Que los cigarros de marihuana no tienen tantas cosas agregadas como los de países en vías de desarrollo o países con economías pobres, que se ha visto que lo que menos hay en los cigarros de marihuana es marihuana, ¿no? Hay querosén y decenas de sustancias que son nocivas, y entonces es la idea de que yo estoy fumando marihuana, pero en realidad es lo que menos estoy fumando. Como cuando es como si uno diría, no, pues yo con este cigarro estoy fumando nicotina. Pues sí, más 80 cosas que... Y eso, sí, es decir, nocivas, que provocan alteraciones en el neuro. ¿Se acuerdan de la refinación cortical? Y esto está dado por qué tan gruesa es la corteza. Yo no sé por qué siguen habiendo debates y la literatura es como muy contundente, ¿no? Y cuáles son las consecuencias a mediano o largo plazo, ¿no? De la que sí. Y los chicos con TDA son muy propensos al consumo de sustancias. Pero yo quería llegar a fíjense, que interesante es que en la corteza prefrontal, que es una zona muy importante para el control conductual y cognitivo, si se estudia el volumen de esta zona en adultos, de la zona medial, no quiero ser tan específica en anatomía, pero si se estudia de una zona específica de la corteza, que en estos adultos que de niños reportaron maltrato emocional, hay una reducción en el volumen. Si en el 40% de los hogares mexicanos hay
problemas familiares que pueden llegar a ser estrés y violencia intrafamiliar. Imagínense solamente el maltrato emocional, el impacto que puede tener en el neurodesarrollo, ¿no? Ahora, el niño con TDA que ya viene con un compromiso en el neurodesarrollo, ahora veremos la que sigue. Lo que se ha descrito en las familias de los niños con TDA: mayor presencia de estrés, mayor frecuencia de psicopatología de los padres, mayor frecuencia de relaciones conflictivas. Entonces hay una como doble vulnerabilidad o potenciación, ¿no? La que sigue. Y así decir, se han estado, no me quiero detener en esta, pero hay diversas investigaciones que reportan que hay que poner atención a el ambiente familiar del niño con TDA, que es altamente vulnerable. La que sigue. Que quiero ver muchos temas, pero bien, bueno, ya lo vimos, ¿no? La que sigue. Y entonces ya hay algunos estudios, digamos, este no es tan nuevo, pero que ya hablan del funcionamiento neuropsicológicos en adultos que de niños tuvieron trastorno por déficit de atención. Ya no es que el TDA es un problema de niños o adolescentes, ahora se estudian a los adultos. ¿Cómo creen que son esos resultados? ¿Cómo son los adultos que de niños tuvieron déficit de atención? ¿Cómo funcionan ahora que ya son adultos? Pues no tan bien. Ese es el problema, ¿no? La que sigue. Entonces ahora lo que se tiene es una perspectiva de toda la vida, ¿no? Ya se llama Lifespan Perspective, ¿no? La que sigue. Entonces ahí, bueno, veamos, ¿no? Puse estas diapositivas porque yo siempre, a mí me gusta siempre ser como contrario en los congresos que voy siempre, ¿no? Si hay congresos de neurociencias, yo digo que lo más importante es la cognición. Pero si estoy en un congreso de cognición, les digo que también es importante, porque es que ambas cosas son igual de importantes. Y lo que creo que está sucediendo ahora es que está sobreatendiendo a lo neuro, ¿no? Al cerebro. Y estas son unas diapositivas tomadas de un artículo de computación cuando intentan mimetizar todos los procesos cognitivos en el humano, ¿sí? No se ven pero miren toda la lista de todos los procesos cognitivos que hay en el humano, cuando los ingenieros computacionales dicen, bueno, vamos a crear computadoras que se parezcan cognitivamente al ser humano. Pues son listas y listas y listas de procesos cognitivos. Pues cuando dicen el cerebro es muy complejo, pues sí, por ende también la cognición, ¿no? Y si le da la que sigue, entonces son una, esta es una lista diferente y luego otra, ¿no? Puse aquí a este autor ruso de principios del siglo pasado, porque lo que se está viendo es que ya no hay que estudiar los procesos de manera individual, sino que los procesos son codependientes entre sí. Y eso era como un planteamiento de Vygotsky, ¿no? Lo que pasa es que ahora los colegas dicen, se está descubriendo que los procesos cognitivos son interdependientes, ¿no? Ya, ese era uno de los planteamientos centrales de este investigador. Pero ahora imagínense, si la regresa, doctor, por favor, la anterior. Si ya no solo es uno por uno de todos esos, sino ahora también hay que estudiar la relación que hay entre ellos, pues se duplica o se triplica el fenómeno del proceso cognitivo. Es decir, que para el público general es importante que estén conscientes que cuando hablamos de cognición, cuando ustedes decían, yo tengo buena memoria, ¿no? Yo pongo no atención, es un conocimiento muy básico y muy simple de la complejidad cognitiva que tenemos. Y como siempre le digo a los psicólogos, ¿en qué semestre te enseñaron todos estos procesos? Entonces, pues en ninguno, ¿no? Entonces es algo que no olvidemos, que la cognición por sí misma es un fenómeno muy importante de estudiar y de conocer, tanto por el público general como por los colegas, ¿no? La que sigue. Entonces, bueno, las listas son tremendas, ¿no? La que sigue. Y pues, sigámosle porque... Entonces, este librito es un librito setentero, imagínense, como del 78, de Ulrich Neisser, de cognición. También tocó en la Universidad de Tabasco hace un cuarto de siglo, tenerlo físicamente, porque hace un cuarto de siglo no era tan viejito, ¿sí? Era todavía un libro que uno podía ver y decir, wow, estos son los inicios de la psicología cognitiva. Es decir, no es nueva la psicología cognitiva, pero como que ha sido dejado de lado por los que nos gusta más lo neuro, ¿no? Pues bueno, solamente es anecdótico, ¿no? La que sigue. Yo creo que ya no se consigue, ¿no? Bueno, llegamos a la definición de funciones ejecutivas.
¿Se acuerdan que yo les comentaba? Son una serie de procesos cognitivos que nos permiten controlar, organizar, planear y administrar nuestra conducta. Todo lo que hacemos cuando controlamos, organizamos, administramos y planeamos depende de las funciones ejecutivas. Es una lista larga de cosas, pero la podemos resumir en un solo concepto que es eficiencia cognitiva. Somos eficientes cuando trabajamos o cuando hacemos algo, porque logramos hacer todo esto: controlar, organizar, administrar y planear. Parece ser que esas 4 cosas se dicen fácil, ¿no? Pero esto, en los retos en las empresas, esto es básicamente el reto de una empresa. Hay departamentos de control, de organización, de administración, de planeación, y todos debemos de ser eficientes, ¿no? Yo siempre digo, en un salón de clases de 25, ¿cuántos alumnos son eficientes cognitivamente? Pocos. En cognición como que se nos ha, igual que en desempeño, ¿no? Se nos ha vendido la idea de que debemos ser eficientes, sí. Yo pienso que eso es una virtud, más que una cualidad humana, es que hay poca gente que es eficiente. Pero como que lo que las empresas y las organizaciones te piden es que naturalmente seas eficiente, ¿no? Bueno, la que sigue. Bueno, la que sigue. Esto es como para el público más especializado, cómo se desarrollan las funciones ejecutivas. Nosotros tenemos publicado un artículo que es también para el público en general. Si pone desarrollo de funciones ejecutivas de la niñez a la juventud, análisis de psicología, tendrán un artículo que es relativamente fácil de leer, ¿no? Pero digamos que simplemente para que vean que existe una revisión en español. Los editores de la revista me propusieron traducir al inglés para que tuviera más citas. Le dije, no, porque necesitamos una que esté en español, porque hay colegas que no leen en inglés, y entonces ya no hay pretexto para decir, no hay una revisión, ¿no? Y es de más de 100 artículos, etcétera, solamente para que sepan que existe, ¿no? La que sí. Y hay resultados con población mexicana, y hay curvas de desarrollo, etcétera, ¿no? Si estuviéramos en un evento, en un congreso más especializado, les hablaría yo de las divisiones de la corteza prefrontal, el área dorsolateral, medial orbital. No quiero saturarlos un poco con eso, sino quiero irme más a la parte de cognición, de resultados de pruebas que nos permiten evaluar procesos que son más intuitivos, emocionales, a la hora que tomamos decisiones en la vida diaria. Porque esos se han visto que están afectados, que están afectados. Si quieren, vayan dando, yo le digo en dónde nos detenemos para que avancemos. La fluidez verbal, ahí le falta ahí a López Obrador. Ahorita platicamos de eso. Es que vi que decía fluidez verbal. Sí. ¿Cómo el ser humano toma decisiones? Si yo les preguntara, ¿cómo tomamos decisiones? ¿Cómo toman ustedes decisiones? Hay un libro muy famoso que se llama El error de Descartes, de Damasio, que a mí me recordó mucho mi infancia, porque mis abuelos y mis papás me decían, piensa bien las cosas antes de tomar decisiones. Y la educación que llevé era una educación racionalista. Tenías que sacrificar tus intuiciones y emociones en base a tomar decisiones racionalistas. Y esa era una idea racionalista del ser humano. Las investigaciones más actuales, en realidad, lo que muestran es que hacemos un procesamiento riesgo-beneficio y que estas decisiones son muy intuitivas. En las revistas especializadas que estudian toma de decisiones, la conclusión es el ser humano toma decisiones intuitivas y subjetivas. Y yo siempre digo, no falta el racionalista que diga que no, pero ese es racionalista, ¿sí? Esa es la minoría de los seres humanos que son racionalistas, así toman sus decisiones. Dicen los otros que esos son infelices porque no sienten lo que hacen, ¿no? Como el libro de Damasio que se llama Sentir lo que sucede. Si tú no sientes o le das un valor subjetivo emocional a tus decisiones, no te consideras humano. Les preguntaría, ¿estoy equivocado? ¿O está equivocado ese planteamiento? Tú te vas a comprar un saco, ¿no? Y dices, yo me voy a comprar el saco porque está barato. El color y cómo me queda no me importa, pero está barato, me conviene, ¿no? Es una serie de combinaciones. Entonces, eso se llama valor. El costo monetario del saco es importante, lo más importante es el valor. Entonces, ¿qué acaba haciendo uno? Comprándose un saco caro, porque el valor de que según yo me queda súper bien, y que no necesariamente es así, ¿no? Pero entonces la relación valor-costo se vuelve muy importante. La que sigue.
¿Cómo está en el TDA? Pues afectado, ahorita lo veremos, ¿no? Entonces, sí, ya perdón, ya está en lo del cerebro rápido y lento, ¿no? Todo lo de la teoría del premio Nobel en economía, ¿no? Ajá, de Kahneman, ¿no? Kahneman, Ajá, ¿no? ajá. A ver si llegamos ahí, se nos da el tiempo. Sí, bien. Hay un libro que a mí me gusta mucho, que siempre que lo presento, a mí me dicen, es que ¿por qué a veces dice grosería? Digo, pues que los tabasquillos somos groseros, ¿no? Pero digo, ¿por qué a Robert Sternberg sí le permite publicar un libro con una palabra que es una grosería, ¿no? Es Yale University Press, ¿no? Y el libro es ¿Por qué la gente inteligente puede ser tan estúpida? ¿No? Si le da un clic, doctor, no. Es porque antes pensábamos que las medidas de SEI, la medida psicométrica de inteligencia, era la más importante. Y a mí me acuerdo, como decían mis abuelos, debes de ser inteligente, ¿no? Yo me preocupaba por decir, y si no lo soy, ¿qué voy a hacer? ¿No? Si no soy inteligente, ¿qué voy a hacer? Y esa inteligencia se daba por las medidas psicométricas del cociente intelectual del CI. Pero en realidad ahora, lo que se ha visto es que necesitas buenas funciones ejecutivas de demás. Personalidad, ¿sí? Cognición social y mentalización. Es decir, que tradicionalmente a los psicólogos nos enseñaban a evaluar el CI como el principal indicador de cómo iba a ser tu competencia cognitiva conductual, tanto en la escuela como en la empresa. Y en los últimos 10-15 años se ha demostrado que esta medida no es suficiente. No es que no haya que utilizarla, pero no es suficiente. Se necesitan las de abajo, Se ¿no? necesitan más procesos para que tengas para que no seas, tu conducta no sea, a pesar de que tengas un CI. Y ahorita veremos, denle clic por favor a la que sigue. Este autor, que es uno de los últimos alumnos de Luria Konongold, se tuvo que salir de Rusia antes de terminar su tesis para poder irse a vivir a Nueva York. Se volvió un neuropsicólogo muy famoso en Nueva York. Y uno de sus planteamientos es las decisiones basadas en el agente. Muchas de las tomas de decisiones que el Weiss, las escalas Weisler te preguntan, son decisiones que cualquier persona haría independientemente de quién la haga. Todos dirían lo mismo. En cambio, después se empezó a determinar las diferencias en que un sujeto decidiría qué es lo mejor para mí. Y eso se llaman decisiones basadas en el agente. ¿Qué es lo mejor para mí? Se decía que eran decisiones psicológicas subjetivas inalcanzables por la ciencia. Y después se empezó a estudiar neuropsicológicamente. Entonces ahora vemos que las decisiones más importantes son estas, basadas en subjetividad de la gente. La que sí. Vamos a ver si llegamos a un ejemplo. Pero bueno, esa diapo se me coló ahí. Si ven este estudio, 157 adultos con diagnóstico de TDA con un cociente intelectual mayor a 120, que es inteligencia mayor al promedio. Ya son adultos y tienen un CI mayor que el promedio. Eso implicaría que amortiguaría sus problemas de déficit de atención porque su nivel cognitivo es alto. 73% de ellos salían significativamente alterados en 5 de 8 funciones ejecutivas. Entonces, lo que se ha encontrado es que no hay mucha relación entre el nivel de inteligencia y el funcionamiento ejecutivo. Sí, bueno, no quiero decir un presidente que tuvimos, la que sigue, todo el mundo lo conoce, ¿no? Bueno, La que no sigue, muy lejano, ¿verdad? ¿no? Pues más o menos, sí. La que sigue, porque quiero llegar a la de prueba Iowa. Vamos a ver ahora resultados Bueno, muy el último interesantes. era muy inteligente. No, El pero último creo que era- los últimos 3, ¿no? Pero bueno. Toma de decisiones y habilidades Los cognitivas. ¿Qué pasa cuando nos hacen una prueba de riesgo-beneficio? Y este es un estudio de un metaanálisis con 43 estudios entre nuestro desempeño para tomar decisiones basadas en el riesgo-beneficio y nuestra inteligencia. No hay correlaciones significativas. Ser inteligente no te va a proteger necesariamente de tomar decisiones de riesgo. Súper interesante, ¿no? 43 estudios. Además, publicados en el Clinical Psychology Review, es decir, una revista más enfocada en la parte clínica, ¿no? La que sigue. Y existe ya, digamos, de una manera más especializada, un efecto que se llama la falacia del jugador. Es un artículo muy interesante de cómo nosotros mismos nos creamos falacias en la vida diaria para justificar nuestros errores cuando tomamos decisiones.
Es muy interesante, es un poco complicado de explicar, solamente decirles que existen teorías que explican por qué es que tomamos decisiones incorrectas, porque entramos, nos hacemos como estos patrones mentales de autoengaño, a pesar de que la realidad nos está diciendo otra cosa, ¿no? Y claro, esto sale del juego patológico, pero también los sujetos de la vida diaria lo hacen. Por eso es interesante este tipo de cosas. Pero son largos y no nos va a dar el tiempo. ¿Es nuestro ojo ciego? Es como tú estás viendo, por ejemplo, en el juego patológico el jugador está perdiendo y los jugadores patológicos son jugadores, muchos de ellos muy buenos jugadores. Si los jugadores hacen cálculos de probabilidad. Entonces, a pesar de que ellos, si los obligas a hacer un cálculo de probabilidad, la respuesta es voy a seguir perdiendo, su falacia es sí, pero en algún momento voy a ganar. Sí, pero el azar me va a ayudar, cuando ellos saben que el azar no es la mejor forma de tomar decisiones. Pero entran en las distorsiones cognitivas y en un fenómeno que se llama secuestro. Ahorita quiero llegar ahí, ¿no? Secuestro cognitivo, de cómo tu cuerpo es triado, secuestra tu toma de decisiones, pero ya llegaremos ahí, ¿no? La que sigue. La que sigue, pues avancemos más. ¿Qué pasa cuando los hombres y las mujeres toman decisiones basadas en el riesgo? Activan áreas cerebrales diferentes. Y eso es algo que también se está haciendo diferenciar la actividad cerebral o la neuropsicología del hombre contra la de la mujer. Ya no tener simplemente el cerebro, sino en realidad ya se está cambiando a tener diferenciaciones. Y ahorita llegaremos a eso. A ver a qué horas llegamos, pero llegaremos. La que sigue, doctor, la que sigue. Más todavía. Diferencias de género en toma de riesgo. La que sigue veremos más. Llegamos a una gráfica más de ahí, ¿no? Si en un país como en Estados Unidos, fíjense la revista, el Financial Analyst Journal, ¿no? ¿Qué tan ecológicos son las pruebas Iowa? Me decían, ahora las veremos. Si tanto a hombres como a mujeres que pueden decidir en qué afore equivalente invierten su dinero en estos países, ¿cómo le va al hombre y a la mujer en el largo plazo, ¿no? Una afore que te da más rendimientos es más riesgosa, porque es así, y una que te da menos, pues es menos riesgosa, ¿no? La que sigue. Vean el estudio, una más. Pero si quieren la anterior. Las mujeres escogen fondos de pensiones menos riesgosos. La que sigue. Vean al final quién acaba con más dinero en su pensión. Y claro, aquí no está el sesgo del ingreso, sino más bien es en cuánto tú inviertes. Vean al final cómo el hombre acaba obteniendo más rendimientos porque la mujer escogió a lo seguro, ¿no? No entraremos en interpretaciones de evolución y eso porque, bueno, son ociosas, ¿no? La que sigue. Y bueno, lo que se ha visto es que la testosterona está asociada y obviamente en los hombres está más expresada, ¿no? La que sigue. La que sigue. Ya decía yo que no debía de haber puesto tantas, ¿no? La que sigue, pero ya llegaremos ahí. Bien, entonces, esta es la parte que a mí me gusta más contar en TDA y en muchas otras alteraciones, porque son muy ecológicas de cómo tomamos decisiones. Cuando uno evalúa procesamiento riesgo-beneficio, el modelo ideal es que hay que evitar las selecciones de riesgo y escoger más ecológico que eso. No hay forma que tu mamá te haya formado, ¿sí? ¿O no? ¿No? No te metas en problemas y haz el bien, ¿no? No creo que haya una sociedad que eduque de una manera diferente, ¿no? Entonces, de ahí es que las pruebas Iowa pueden ser muy ecológicas porque pueden estar siendo sensibles a estos patrones ambientales, ¿no? La que sigue. El modelo real en realidad es que uno tiene que hacer un balance costo-beneficio. Nunca las cosas son claramente benéficas o claramente riesgosas. Eso es el problema. La mayoría de las decisiones que hacemos no son, si me cruzo la calle con el semáforo en rojo, no. Es cuando te hablan y te dicen, ya tiene usted su tarjeta de crédito preaprobada, ¿no? A mí me llaman del banco, tome este préstamo de 200 para pagar los 15,000 que nos debe. ¿Como para qué? Y lo hacen, ¿no? Es interesante cómo el sistema financiero trata de endeudarte, ¿sí? Entonces, tú siempre estás allí y siempre vas a tomar una decisión ambigua, ¿no? La que sigue. Y lo que se ha visto es que
los individuos con TDA a mayor tendencia de trastorno oposicionista, además del TDA o de conducta, tienen un menor desempeño. Si ya el TDA no solo se expresa en problemas de inatención, el problema del TDA en el adolescente y en el adulto es que se expresa en problemas para tomar decisiones basadas en el riesgo, ya no en si pone atención o no. Entonces se está transitando a fijarse en cómo toman decisiones de riesgo, la que sigue, y toman mal. ¿Sí? Bueno, mejor la que sigue porque... Bien, entonces, yo quería llegar a esta anterior en la prueba de cartas que también aquí utilizan en Carrache, que es la prueba de la Banfe que yo diseñé junto con la doctora Ostrowski. Uno tiene diversos bloques de cartas, el bloque 1, el 2, el 3, aquí dice D porque está en inglés. El mejor bloque, donde uno gana más puntos, es el de 3, seguido por el de 2. El peor bloque es el de 5 porque uno pierde puntos. Si no me siguen, me interrumpen. Y el bloque 1 es como el bloque de cómo las mujeres invierten. ¿Se acuerdan? Sí ganan, pero gana poquito. Fíjense en una muestra de universitarios, ¿cuáles son las cartas que más escogen? Ya hay varias publicaciones en la literatura que el ser humano no escoge, por eso hablando de la teoría de Kahneman, no escoge lo que más le conviene, sino escoge la que menos le castiga, la que menos pierdo. Yo quiero las opciones que menos me hagan sentir mal. No importa que yo gane poco, pero lo que no quiero es sentirme mal en el proceso. Y solo un subgrupo de seres humanos hacen un balance riesgo-beneficio, y son los que acaban ganando más. Entonces ahora hay varias publicaciones. Yo eso lo quería hacer con nuestra Banfe, y efectivamente cuando uno hace esta gráfica dice, son jóvenes universitarios, en plenitud diría, ¿sí? Y están tomando decisiones basadas en lo que menos me castiga o pierdo. La que sigue. ¿Qué pasa si separamos hombres contra mujeres? Pasa lo que hemos visto que pasó en lo financiero. Las mujeres escogen aún más cartas seguras que los hombres. Y escogen a la vez un poquito menos de cartas muy perjudiciales. No está ahí tanto la diferencia, están más cerca que en esta. Hay 3 diferencias, no es tanta, pero se empiezan a diferenciar. La que sigue. La que sigue. Una más. ¿Qué pasa cuando uno le resta las peores cartas a las mejores cartas? Por ejemplo, yo tomé 10 de las cartitas de uno que me dan poquito y 5 de las cartas que me quitan mucho. Entonces 10 menos 5 son 5, ¿sí? Se llaman decisiones extremas, ¿no? ¿Qué tan extremo soy? Pues un valor de 5, ¿no? Vean, en las mujeres es un valor de 5 y en los hombres es de 2. Ahí es donde se ve una diferencia tremenda en que el hombre escoge igual de 1 que de 5. La mujer no, es mucho más clara esa diferencia. O sea, hay una diferencia muy clara en cómo la mujer está tomando decisiones riesgo-beneficio. ¿Sí? Imagínense si esto es un hombre sin TDA, ¿cómo es un hombre con TDA? Pues eso ya equivale a 0. ¿Sí? Ya no importa si atiende o no, si le va bien en la escuela o no, equivale a 0, le da igual una cosa muy riesgosa o una cosa conservadora, ¿no? Y luego si tiene este fenómeno que se llama exciting fear, ¿no? Aquello que es el miedo, no me hace alejarme, sino me hace sentirme vivo. Imagínense entonces cómo está tomando decisiones, ¿no? La que sigue. Aunque será intrépido, ¿no? Exactamente. Antes se pensaba, es porque es impulsivo, y ahora se denomina exciting fear. No, es porque se siente bastante atraído y se siente muy bien cuando está haciendo esas conductas. Es aún más peligroso todavía. La que sigue. Más todavía. Una más. Si comparamos los sujetos que tienen mejor puntaje con peor puntaje, esas relaciones se van al piso. Hay un grupo de hombres que son los peores, que es el low performance male, ¿ven? 8 cartas muy conservadoras y 8 cartas súper perjudiciales. Un hombre normal que tiene un bajito puntaje tiene una forma de... Pero una mujer, un low performance female, la mujer, sigue manteniendo el mismo patrón.
que una mujer altamente de alto desempeño. ¿Sí? Lo que pasa es que obtiene menos puntos, pero su perfil psicológico es prácticamente igual. En el hombre, ¿no? El hombre de alto desempeño selecciona como una mujer de alto desempeño. En eso se parece. Pero el hombre de bajo desempeño le va igual. ¿Sí? Aquí es súper interesante eso, ¿no? Esto es lo que yo le decía a Nuria, que podemos publicar también con la muestra. Claro, porque están todos... Sí. Entonces lo que te hace el bajo desempeño es que prácticamente te dan igual los extremos. No importa si estás tomando cartas de beneficio, no logras identificar, o como que los extremos no los tienes contrastados, ¿no? O sea, habría que pensarle bien cuál es la interpretación. Pero esto lo tomé de la literatura, están ahí ya las publicaciones que están buscando eso, ¿no? Entonces muchas veces los papás de los niños con TEA me dicen, lo premio le da igual y lo castigo le da igual. Parece ser que esos contrastes en realidad para ellos no son contrastes, ¿no? Sino están algo como muy neutral, ¿no? Habría que ver cómo están en los TDA como tal, pero es muy probable que sea así, ¿no? La que sigue. Bueno, hay muchísimas gráficas, pero la que sigue. No más, para ya pasar a otro tema, la que sigue, porque ya vimos ese ya lo vimos. Podemos seguir un poquito más y yo le digo en dónde parar. La que sigue, en esta. Si uno lo que hace en lugar de tomar el puntaje final es cómo ustedes van aprendiendo a hacer la prueba, y en la prueba lo que uno hace es que las cartas de 5 uno va aprendiendo que son muy negativas y entonces voy tomando cada vez menos cartas y voy tomando más cartas positivas. Entonces uno puede ver que, por ejemplo, en esta muestra de adolescentes empiezan tomando 5 cartas y en la medida que avanza la prueba los sujetos adolescentes normativos o normales se van alejando de las elecciones de riesgo. Los adolescentes con TDA no se alejan de las elecciones de riesgo al principio, sino hasta el final de la prueba. Y se alejan con una velocidad mayor que los normales. Aprenden tarde. Este artículo es el primero que muestra que no es una alteración del proceso, sino es un aprendizaje tardío. Y entonces, cuando uno tiene la tentación de ponerle esta gráfica a los papás y explicarles, ¿no? El papá te dice, ¿y cuántas veces le doy a que choque el carro? Para que aprenda, ¿sí? La vida no te da tantas oportunidades para aprender cuando tomas decisiones. A veces solo es una o dos y las consecuencias son tremendas, ¿no? Financieras, legales, académicas. Pero es interesante ver que si uno hace un análisis más fino, en realidad es una lentitud. Tardan para darse cuenta cuáles son las elecciones. Y una vez que las detectan, se alejan de ellos, se alejan rápidamente, ¿no? Por eso es interesante analizar la parte cognitiva a fondo, ¿no? ¿Qué tanto? Pues depende qué tanta paciencia tiene uno para hacer estos análisis. Pero esto es muy interesante. Si lo llevamos al trastorno obsesivo compulsivo ya no solo nos fijaremos en el puntaje final, sino cómo fue el proceso de aprendizaje, ¿no? Y también se pueden ver los extremos, qué tanto el paciente está contrastando lo que no me conviene mucho y lo que me perjudica. Y al final no importa si detectas lo que te conviene, sino al no estar contrastando lo otro, al final tu producto es malo. Pero ya sabes más o menos por qué lo es, ¿no? Cada uno de los procesos así los podemos ir analizando. ¿Se acuerdan de la imagen de los procesos cognitivos que son decenas y decenas? Hemos pasado de dar como una explicación general de todas las patologías, ¿no? El problema en el TDA es esto, o en el TOC es esto, sino ya de ser más finos de que hay N cantidad de procesos y hay que irlos analizando uno por uno, ¿no? Este es uno de ellos de qué sucede en la población latina, ¿no? Siempre me dicen a mí, pero es que los latinos somos diferentes, ¿no? Seguro si vas a la India te dicen, pues sí, claro, ¿no? Y también los japoneses, pues sí, claro, por eso viven en países diferentes. Pero como que tenemos esta idea de que queremos ser únicos y diferentes. Bueno, está bien, ¿no? Pero lo que sí es muy interesante es que no debemos olvidar que alrededor del 70% de la población mundial no tiene estudios universitarios. Los jóvenes, estamos hablando de la población entre 18 y 50 y tantos años, que es la más económicamente activa.
de la población mundial no tiene estudios universitarios. Y la mayoría de los estudios en funciones ejecutivas son con universitarios. Eso significa que estamos tomando conclusiones de la cognición en población que muchas veces no es la que atendemos, sobre todo en los adultos de 40 o 50 años, que recuerden que en el TDA generalmente van a tener una carrera trunca, o ni siquiera van a haber pasado el primero o segundo año de la universidad. Entonces estamos exigiendo un nivel de competencia cognitiva que no tienen porque no pasaron por la estimulación académica. Y a veces eso puede ser injusto, porque en los libros se nos dice que tenemos que tener un nivel de competencia y una cualidad de competencia que está descrita en los universitarios, no en las personas que no tienen universidad. Y ahí tenemos un poco un sesgo, ¿no? La que sigue. Y si tuviéramos tiempo, yo les explicaría este artículo de cómo un menor nivel de escolaridad que la universidad influye en un menor desempeño en las funciones ejecutivas. Y eso es lo que se ve mucho en los hospitales públicos, personas que no llegaron a la universidad. O se ve en las poblaciones mayores, 50, 60, 70 años, que muchos de ellos no estudiaron la universidad porque era normal no estudiar la universidad en las pequeñas localidades donde ellos vivían, porque la economía nuestra era muy buena y la gente vivía muy bien sin estudiar la universidad. Bueno, ahora hasta los que estudian, ¿no? Se puede borrar eso del video si quieren, ¿no? La que sigue. No es buena campaña esa, ¿no? Ya les comenté un poquito de esto, ¿no? Las funciones ejecutivas se vuelven un buen campo de oportunidad para que se apliquen en los adultos y entonces ahí le ayuden al psiquiatra a hacer el diagnóstico. Vamos más rápido, doctor, para llegar a otro tema, el que sigue, que es este, el que yo les decía, ¿no? ¿Cómo está el sujeto que no tiene los requisitos suficientes para ser diagnosticado con TDA, pero tiene disfunción ejecutiva? No tiene TDA, pero es inatento. ¿Sí? Cuando me dicen los alumnos, es que yo no pongo atención, pero no tengo TDA, ¿no? Pero no pongo atención. Y además tengo problemas para organizarme, planear. Existe un fenómeno que se llama procrastinación, que lo ven en los memes y en el Facebook, pero es muy común en ellos, ¿no? Solamente los peores son los que llegan a atención clínica, pero los subclínicos ahí están. Y se plantea que son hasta el doble, ¿no? Si hacemos un cálculo que hay más o menos 100,000 jóvenes con TDA, pues hay 200,000 subclínicos. Y que si están en la universidad o en un puesto laboral que les exigen una competencia ejecutiva, van a tener problemas de rendimiento. Y ahí, bueno, ahí es un gran campo de oportunidad del sistema de salud mental de qué hacer con ellos, ¿no? Y eso se vuelve ya pues todo un reto, ¿no? La que sigue. Quiero presentarles este caso que es muy importante de un profesionista que siempre le fue mal en su vida, que a los 42 años le ratifican un diagnóstico de TDA, ¿no? Como son personas que ya les habían dicho antes, pero no se trata. Y entonces la ex esposa me pide que yo lo vea, porque él dice, es que como que TDA yo lo conozco bien y yo creo que tiene algo más, ¿no? Y entonces aplicándole yo la batería de funciones ejecutivas, y les quise poner esta lámina para que vean lo simple que es esta lámina, que está inspirada en el desempeño infantil, que es para ver cómo los niños generan categorías semánticas. Como ven, son los animales que todo niño conoce. Entonces se le pide que haga grupos o categorías de animales. Hagamos un ejercicio ahorita, ¿no? Si nos piden que hagamos grupos de animales, ¿qué grupos haríamos? Mamíferos, aves, ¿no? Los niños dirían los que vuelan, los insectos, los que viven en el mar, los peligrosos, los que tienen 4 patas. Es una prueba muy simple, ¿no? Cuando uno se la aplica a esta persona de 42 años, su desempeño es clínicamente significativo. Y entonces eso es muy sospechoso en un adulto que llegó hasta la universidad y terminó. Y una de las cosas que él me decía es, después de que yo hacía un examen me tenía que ir a dormir al coche 2 o 3 horas porque quedaba tan cansado que tenía que dormirme 2 o 3 horas, ¿no? Y tenía todos estos problemas laborales y personales, lo que muchas personas tienen, ¿no? La que sigue. Cuando se le hizo una neuroimagen,
este cerebro, si yo les dijera que es una persona de 60 años, dirían, pues sí, porque los surcos, el neurodeterioro, 42 años. Y una de las cosas que él decía es que su hermano, cuando estaba empezando a ser adolescente y él era un niño y sus papás no estaban, fumaba marihuana con sus amigos, estando él presente, de niño, ¿no? Lo maltrataba a su hermano, se tenía toda una historia, ¿no? Pero un neurodeterioro tremendo. Y su diagnóstico había sido TDA, ¿no? Pero llegó con un psiquiatra que dijo, no, hay que hacerte una neuroimagen, a la par que yo le estaba haciendo las pruebas. Y entonces, a la que sigue, en este sujeto, además de las disfunciones ejecutivas, tenía un fenómeno que es alteración del sistema semántico que está relacionado con neurodeterioro. Pero probablemente lo tenía desde hacía décadas atrás, ¿no? De ahí la importancia de utilizar muchas pruebas cognitivas para evaluar a los pacientes. Yo siempre le digo a los alumnos, créele al paciente. Si el paciente te dice que tiene un problema, probablemente lo tiene, ¿no? Y hay un fenómeno que se llama el malingering en inglés, ¿no? El paciente está fingiendo, pero algo tiene. Es que está fingiendo. Por eso, porque algo tienes que está fingiendo. Si no, no estuviera fingiendo, estuviera trabajando y fuera productivo para la sociedad, ¿no? Claro, es difícil ese tipo de pacientes encontrar, ¿no?, una nosología como tal. Pero este muchacho no estaba fingiendo, es decir, él decía, realmente tengo dificultades que van más allá del TDA. Lo que pasaba es que no había una categoría nosológica para ponerlo. Y hasta que no se ve lo que tiene, entonces se ve que no solo es la parte de inatención y lo típico de tómate los medicamentos necesarios para la atención, realmente tenía un problema de neurodeterioro. Digamos que no es un caso tan frecuente, pero que pueden suceder y se pueden mezclar con otras condiciones, ¿no? ¿Cómo vamos de tiempo? ¿Bien? ¿Seguimos? Sí. Ustedes me van diciendo, ¿no? Este es el caso que yo les quería mostrar, que es muy interesante, ¿no? Bien, a ver qué más tenemos de él. Y bueno, acaba de salir un número especial en la revista Neuropsicología sobre cognición semántica, ¿no? Eso es como un anuncio para los estudiantes. La que sigue. Entonces, es muy importante que cuando se haga una evaluación sea lo más profesional posible. Y en Latinoamérica todavía no hemos pasado de la improvisación profesional. También eso es muy importante, porque a veces los pacientes se les hacen, por ejemplo, la escala Wechsler, ¿no? Bueno, sí, si a este sujeto se le hace una escala Wechsler, el sujeto sale normal, ¿sí? Y es muy común ver a los colegas decir, es que no voy a decir en qué institución pública, le hicieron una Wechsler. Hubo un caso de un señor que tenía un daño frontal muy específico, muy sonado en Guadalajara, que le prohibieron por 2 años asistir a la institución pública porque le hicieron una escala Wechsler y era normal, ¿no? Y según él estaba mintiendo, ¿no? Y tenía un pequeño daño frontal que lo discapacitaba, ¿no? Son casos extremos, pero se da mucho, ¿no? Esto, ¿no? La que sigue. No, pero a ver, no nos vayamos ahí. ¿Quieren que presente un poquito de las familias?